Bendiciones para todos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Bueno, qué maravilloso es poder estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Que podamos alabarle, que podamos glorificarle. Amén. Yo no sé si usted se gozó en la alabanza, pero realmente ese es un espacio donde uno puede agradecerle al Señor por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y de pronto uno puede pensar, no, yo no tengo que expresar quizás a otras personas que yo estoy agradecidos, pero si Dios lo puede expresar en público, las bendiciones que Dios te da, porque uno no lo puede hacer, ¿cierto? Y el estar aquí es simplemente poder ser uno mismo y decirle a Dios gracias, porque una vez más puedo estar aquí y porque en medio de la semana tú has estado conmigo. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros siempre tiene algo que agradecer. Nadie puede decir, no, Dios no hizo nada conmigo esta semana, porque allí simplemente estamos siendo egoístas o estamos siendo altivos, porque hay que siempre entender que dependemos de Dios. Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque estas 2 semanas que pasaron para los que vivimos fuera de la ciudad, no voy a decir lugar para que no nos vayan a censurar el video, pero usted lo entiende. Los que vivimos fuera de la ciudad fueron muy difíciles estas 2 semanas. El desplazamiento, todo fue complicado, fue tensionante, indignante, pero ahí estuvimos orándole al Señor, que Dios fuera justo y que Él se pudiera manifestar. Y pues le damos gracias a Dios porque también pudimos obtener una respuesta positiva en medio de todo esto, y gracias a Dios todo se ha vuelto a normalizar. Cuando, como dice mi esposo, uno pasa por ese lugar y a uno le da un fresquito, pero uno pasaba y a uno le daba como que ¡ay, Señor! Y cada vez que cruzaba, Dios mío. Pero bueno, gracias al Señor, Dios siempre mete su mano y Él se glorifica en medio de todo. Y nosotros pues no podemos más que agradecerle al Señor. Estábamos hasta restringiendo nuestras salidas porque era muy difícil, pero gracias a Dios otra vez podemos sentirnos libres. Amén. Bueno, yo quiero que usted se pueda colocar un momento sobre sus pies. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, seguimos aquí delante de tu presencia, Señor. Seguimos bendiciendo tu nombre, seguimos exaltando tu nombre, Señor. Y en esta mañana, Señor, aquí estamos, aquí seguimos, Señor, delante de ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que tú puedas disponer en esta hora nuestro corazón. Señor, dispón nuestro corazón, toma nuestra mente, toma nuestros pensamientos, Señor, aún toma nuestro cuerpo, y permite, Dios, que todo nuestro ser pueda estar atento a tu palabra, Señor. Sé que es tu deseo, Señor, hablarnos en esta mañana, pero quiero pedirte, Señor, que también sea nuestro cuerpo, nuestro ser receptivo para escuchar tu palabra, Dios. A ti te bendecimos, Señor, a ti te adoramos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, el miércoles, para las personas que de pronto pudieron llegar o pudieron escuchar el mensaje, el miércoles estuvimos escuchando una palabra que nos hablaba de la historia, de una historia que Dios quizás ha escrito, ha comenzado a escribir en nosotros o quiere escribir en algunos de nosotros. Y de pronto, continuando con ese mensaje, en esta mañana yo
le he titulado el nombre de cita divina. Ciertamente Dios quiere escribir una historia o está escribiendo una historia con nosotros. Pero para muchos esa historia ha quedado quizás como en pausa, como allí, como stop. No ha podido continuar. Para otros quizás la historia ha cambiado de autor y de pronto no ha sido el mismo autor que ha iniciado esa historia, sino que como que ha cambiado y la historia se ha distorsionado y no está llevando el hilo de que el principal autor quería para esa historia. Y para otros ni siquiera ha iniciado. Por eso, en esta mañana, en este tema de cita divina, Dios quiere dirigirse a esos tres tipos de historia, porque para cada uno de ellos Dios ha planeado para el día de hoy una cita. Yo quiero que usted me pueda acompañar en el libro de Juan, en el capítulo 4. Sé que es una historia que conocemos. Quiero resaltar algunas cosas de esta historia. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 4, sí, dice que, bueno, entrando un poquito en el contexto, Jesús estaba haciendo de pronto pues su historia, sus labores y todas estas cosas que nosotros podemos ver en la Biblia. Y Jesús se fue de un lugar que se llamaba Judea y iba a ir a Galilea. Y dice en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Mira lo que dice el versículo: Jesús le era necesario pasar por Samaria. Pero era a Jesús el que le era necesario, porque los judíos no cruzaban por Samaria. Los judíos preferían escoger para ir a Galilea el camino más lejos con tal de no cruzar por ese lugar, porque para ellos no era agradable. Pero Jesús dice: no, yo sí voy a coger por ahí, porque para mí es necesario que yo cruce por ese lugar. ¿Y por qué era necesario para Jesús? Porque en ese lugar Jesús llegó a una aldea y allí, en esa aldea, en ese lugar, había un pozo. Y Jesús se sentó en el pozo. Y justamente cuando Jesús está allí, dice en el versículo 7 que llegó una mujer samaritana. Esta mujer llegó, ¿para qué? Para sacar agua del pozo. Y allí vemos, y aquí que se va como desarrollando este pasaje, vemos por qué era necesario para Jesús cruzar por Samaria. ¿Por qué? Porque él quería encontrarse con esta mujer. Él tenía una cita con esta mujer, a pesar de que la mujer no sabía que Jesús ya había en su agenda estipulado una cita con ella. Y le dice Jesús: por favor, dame ¿qué? Dame de beber, dame un poco de agua, necesito sed. La mujer pues venía a sacar agua, me imagino que estaba con su cántaro y todas las herramientas que necesitaba para sacar agua. Pero en el versículo 9, la mujer se sorprendió de que Jesús le haya hablado, ni siquiera que le haya pedido agua. Se sorprendió que Jesús le haya hablado. ¿Por qué? Porque ella le contesta y le dice: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua? ¿Por qué me pides de beber? Si tú sabes muy bien que los judíos y los samaritanos no nos tratamos. O sea, usted sabe que entre nosotros no hay un vínculo, no nos podemos relacionar. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo agua? ¿Por qué me estás pidiendo que te dé agua? ¿Cierto? Y ahí vemos que se inicia este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana.
a mí me gusta mucho cómo dice en esta versión, el versículo 10, cómo Jesús le contestó. Y Jesús le dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. Amén. Esto nos dice, el Señor había planeado todo esto porque Él quería encontrarse con esta mujer. Una mujer que tenía necesidad de Dios. Amén. Como quizás muchos de los que estamos en este lugar. Y esta mujer le comienza a hablar y le dice: ¿cómo tú me vas a dar agua? Y comienza de pronto a pensar según su razonamiento. Pero Jesús le dice a la mujer, en el versículo 15, la mujer le dice: dame a mí de esa agua y yo no voy a volver a tener sed. Pero Jesús, ¿qué le dice? Mire, a mí me llama la atención esta historia, porque esta historia tiene como unos saltos. O sea, ellos llevan una conversación un poco como hasta rara, no hay como un hilo en esa conversación. Ellos están hablando del agua y de pronto Jesús le dice a la mujer: mujer, ve y trae a tu esposo. O sea, estamos hablando del agua, estamos hablando que el agua viva, que tú me das, que yo te doy. Entonces viene Jesús y le dice: trae a tu esposo. ¿Cierto? Como que, ay, pero ¿qué tiene que ver Él en todo esto? Pero con todo, la mujer le contesta, ¿y qué le dice? No tengo, ¿cierto? Yo no tengo marido. Y Jesús le dice: ciertamente no tienes, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y hay otro salto enseguida en la historia, porque enseguida la mujer le dice: usted es profeta, así que dígame, ¿por qué entonces los judíos dicen que hay que adorar acá y uno dice que hay que adorar acá? O sea, hay como ese salto en esa historia, pero todo lleva a uno la lee y uno dice: pero bueno, y esto como que, ¿cómo están hablando? Uno le dice y el otro parece que le esquivara la respuesta y le contesta con otra cosa. Pero todo tiene un hilo, porque para Jesús no hay nada por fuera, ¿cierto? Ella de pronto le puede contestar de una forma, pero Jesús sabe qué era lo que quería llevar y hacia dónde quería llevar la conversación con esta mujer. Jesús primeramente se le muestra, porque para Él era necesario pasar por ese lugar, entablar una conversación con ella. Pero en medio de todo esto, cuando Jesús le dice: yo tengo un regalo para ti, porque era necesario, yo necesito que tu vida, o yo quiero mostrarte para ti una vida diferente. Y cuando Jesús le habla de que llamara a su esposo, Jesús le está mostrando a esta mujer, o le está revelando a esta mujer su pecado, ¿cierto? Le está diciendo: mira, tienes algo, ¿por qué arrepentirte? Pero cuando esta mujer le comienza a hablar de adoración, Jesús le dice: mira, ve, créeme, mujer, que se va a acercar el tiempo y ya no va a ser importante el lugar donde se tiene que adorar. O sea, esto aquí no lo vamos a discutir. Aparte que la salvación viene por los judíos, y eso tampoco lo vamos a discutir, ¿cierto? Jesús es bien seguro de las cosas que está diciendo. Y es cuando Él dice: bueno, y la hora es, y la hora viene, y los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y quizás en eso Dios le está diciendo: yo quiero que tú seas una verdadera adoradora. Amén. Y entonces la mujer le dice: sé que va a venir el Cristo, va a venir el Mesías. Y como que cuando Jesús dice: ay, quería que yo llegaras, porque yo soy el Mesías. Y Jesús se le muestra como Él es. Y yo pienso que es una de las pocas momentos que Jesús se muestra como Él es, quién es Él. Porque Él siempre como que dice: no le digas a la gente quién soy. Siempre es, no digas. Pero a ella le dice: yo soy el Mesías. Amén. Y esas palabras fueron necesarios para que esa mujer dejara su cántaro,
eso que ella llevó para poder sacar agua, lo único que ella necesitaba para sacar agua, ella dejó ese cántaro y se fue a decirle a las demás personas que había alguien allá que le había dicho todo lo que ella era, todo lo que ella quizás había hecho. Y usted puede ver en toda esta conversación cómo Jesús pudo llevar a esta mujer a una evangelización, ¿cierto? Porque Jesús lo que hizo fue que la evangelizó a la mujer samaritana. Por eso era necesario para Jesús pasar por ese lugar. Y nosotros vemos en el versículo 39, dice: y muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. O sea, fue tanto lo que esa mujer pudo creer que ella lo habló, lo dijo, no pudo contenerse. Y toda esa región escuchó de Jesús, creyó en Jesús, y dice que ya no solamente creyeron por lo que ella dijo, sino porque también le escucharon a un judío, a una persona que para ellos no era grato, porque había una rivalidad entre ellos. Pero eso no fue una excusa para que ellos no aceptaran lo que Jesús quería hablarles, tanto a esa mujer como a esas personas de esa aldea, porque ese era el propósito por el cual Jesús llegó a ese lugar. Y Dios hoy, a muchos de ustedes, porque yo ya acepté a Jesús en mi corazón, pero para las personas que no lo han aceptado, Jesús hoy en su agenda dijo: hoy yo tengo una cita divina en la iglesia cristiana de reconciliación para aquella persona que todavía no sabe quién yo soy. Amén. Para aquella persona que todavía no me ha aceptado, que no ha decidido creer en mí. Dios hoy está en este lugar y está haciendo efectiva esa cita, porque para Jesús era necesario pasar por aquí para decirte a ti que Él es el Mesías. Y para decirte que es necesario que tú puedas abrir tu corazón a Él, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tú eres uno de ellos. Pero es necesario que tú puedas abrir tu corazón y le puedas dar a Dios esa bienvenida. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, de los que quizás ya hemos aceptado al Señor, tenemos una historia de nuestra conversión, ¿cierto? Quizás algunos lo hicimos, llegamos y escuchamos y decidimos de inmediato, pero quizás otros no, y cada uno va a tener su historia, así como vemos que la mujer samaritana tuvo su historia y era necesario que Jesús la confrontara con su pecado para que ella pudiera entender quién era Jesús y que Jesús conocía lo que había en su interior. Amén. Yo recuerdo que desde muy pequeña yo he asistido a esta iglesia, gracias a esa mujer que por sus rodillas hoy estoy aquí. Siempre nos traía a este lugar y nosotros éramos visitantes, veníamos. Yo me sé muchos coros, recuerdo muchas cosas de la iglesia, muchas estructuras, pero simplemente porque venía, era de temporadas. Venía de temporadas cuando ya mi abuela, ya no le tenía una excusa para decirle a mi abuela que no quería venir a la iglesia, porque siempre era excusa: no, estoy estudiando, no abuelita, no abuelita, no abuelita, y ella salía súper rabiosa con nosotros. Entonces a veces para no verla enojada, entonces bueno, vamos, y veníamos. Pero también recuerdo que en muchas ocasiones que de pronto acá en esta iglesia o de pronto en la iglesia que pastoreaba mi tía, que también asistíamos, yo hacía la oración de fe. Yo sí recuerdo que yo sí hice oraciones de fe. Yo no sé si ustedes se puedan identificar, pero yo sí hice oraciones de fe y hasta pasaba al frente. Pero también recuerdo que yo salía de esos lugares igual. O sea,
que ya yo ni me acordaba de pronto lo que yo había dicho quizás al frente de un altar. Realmente sí. Y como dice el versículo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, para mí las cosas viejas seguían y nada era hecho nuevo, realmente. Entonces, aún recuerdo que llegué a asistir a esta iglesia con más regularidad y comencé a llegar todos los domingos comencé a asistir y hasta daba diezmos, daba ofrendas, me sentía parte de este lugar. Pero ¿sabe por qué yo venía? Porque íbamos a tener una primita, iba a nacer, y la familia asistía en esta iglesia, y yo por querer estar con mi primita, porque anhelábamos mucho tener una prima porque eran muchos primos, entonces queríamos ir a una niña, y como era la niña, yo quería estar con mi prima, y cuando ella nació, hasta los miércoles venía, comencé a asistir y yo sentía que era parte. Yo decía no, ya, y yo decía a muchas personas que yo era cristiana, porque yo venía acá a la iglesia, porque yo sentía que daba mis diezmos, que daba mis ofrendas, que estaba aquí, me sentía parte de esta comunidad. Pero también recuerdo que Dios como que para Dios eso no era como que suficiente. Y en una ocasión nosotros nos invitaron a un campamento, no de esta iglesia, de otra, y mi hermana y yo asistimos. Y realmente yo no quería, porque nosotros éramos como de que para relacionarnos nos costaba. Y nos invitó una prima, y ella apenas que llegamos al campamento nos abandonó. O sea, quedamos como que, ay, ¿quién es? Ya yo conocía a los jóvenes de aquí, pero yo no conocía a los jóvenes de esa iglesia, y como que, ay no, ¿y esta gente quién es? Yo sé que muchos se han sentido identificados. ¿Y esta gente quién es? Y uno como que pareciera que estuviera en ese lugar equivocado, y bueno. Pero era necesario para Dios que uno llegara a ese lugar, porque es algo que yo no he podido, y con mi mente, como digo yo, de pollito, que se me olvida todo, pero eso yo no lo he podido olvidar. Para mí esa fecha ha marcado mi vida. 12 de noviembre de 1999. En ese lugar yo acepté al Señor. Y le digo por qué. Después de muchas veces que yo había hecho esa oración, que la hice, como le dije, muchas veces, y venía asistiendo como 7 meses a la iglesia, pero así, pero no había una conversión, no lo había. Y yo sé que muchas de las personas que están en este lugar, por el simple hecho de venir a la iglesia, de asistir, uno siente que ya, pero muchas veces no hemos realmente abierto nuestro corazón a Dios. Y ese día, en ese lugar, yo pude decirle al Señor: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo te abro. Y yo sentí que esa oración yo sí la hice de corazón, porque ahí sí se cumplió el versículo que dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque realmente yo pude percibir en mi vida cómo Dios comenzó a hacer las cosas nuevas. Amén. Y comencé a percibir que sí, que realmente estaba siendo una nueva criatura en mí. Yo salí de ese lugar con la convicción de lo que yo había hecho, y no se me olvidó como en las otras ocasiones que se me olvidaba lo que yo de pronto había hecho. Entonces comprendí que ni siquiera fue algo por emoción, ni siquiera fue algo porque los otros chicos también lo habían hecho. No fue algo, una cita que Dios había hecho conmigo ese día, y ese fue entre Él y yo. Simplemente podía haber muchas personas a nuestro alrededor, pero allí yo sentí que era Él y yo. Como que Lisset, esta cita la he estipulado contigo porque yo quiero tener un encuentro contigo. Y gracias a Dios, a partir de allí hasta la fecha, he podido tener una relación con Dios, y he podido ver lo que muchas cosas que Dios quizás tenía para mi vida, yo las estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque llevaba una vida que no le agradaba a Dios.
Y no era porque era de fiesta o tomaba ni nada de eso, porque realmente no, nada de esas cosas. Pero muchas cosas podemos tener en nuestro interior que Jesús quiere hacer algo, ¿cierto? Que Jesús quiere cambiar y quiere comenzar a escribir una historia en nosotros a partir de esa pequeña, como decía Alexis ahorita, esa pequeña oración, pero tan poderosa, porque es una convicción de fe de lo que uno está creyendo. Y es cuando ahí se rompen las barreras al decir, es que yo soy así, es que no, porque es que cuando Jesús quiere hacer algo nuevo, Él lo va a hacer. Y ya en nosotros no puede haber una excusa ni siquiera por mi temperamento, porque es que aún eso Dios lo quiere moldear. Amén. Entonces, si de pronto usted se siente que quizás está viniendo aquí, quizás ha llegado a este lugar, quizás como yo ha hecho la oración de fe, pero en su vida no hay un cambio, no ha habido algo diferente, no ha habido una experiencia con Dios, hoy Dios ha hecho una cita con usted, porque Dios quiere que usted salga de este lugar siendo una nueva criatura, siendo una nueva persona, con un nuevo corazón. Amén. Porque algo Dios quiere contigo. Quiere escribir una historia, pero no simplemente que uno crea que no, porque es que yo me siento cómodo en esa iglesia, porque la gente es chévere. No, uno viene aquí es por Dios. Y es por el deseo, por la pasión de conocerle más a Él. Amén. Entonces, ahí está esa cita para esas personas que necesitan que Jesús haga algo en sus vidas, así como Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Pero también Dios ha dispuesto para el día de hoy una cita para otras personas. Yo hoy he consignado tres citas. Vamos a ver si usted se puede encajar en una de ellas. Y quiero que vayamos al libro de 2 de Samuel, el capítulo 12. Y dice en este pasaje, en el versículo 1, y dice que el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. ¿Cierto? De pronto algunos conocemos ya de qué se trata este relato. Y vemos acá que Jesús también para nosotros ha estipulado o ha preparado una cita para los que necesitamos arrepentimiento. Y dice que Jesús envió a Natán a que fuera delante del rey David. Y de pronto contándole la historia para no leerla, Natán le dice: mira David, habían dos personas, había un hombre rico y había un hombre pobre. El hombre rico tenía ganados, tenía ovejas, tenía muchas cosas en su casa. El pobre nada más tenía una ovejita y la cuidaba y era parte de la casa y la ovejita comía de su mano y, mejor dicho, era la consentida de esa casa. Pero un día le llegó visitas al rico y el rico, para ofrecerle a su visita, cogió la ovejita del pobre, del vecino, y esa fue la que mató. No mató de sus ovejas, sino de la que tenía el pobre. Y vemos qué dice enseguida David ante esta historia. En el versículo 5, ¿qué dijo David ante esta historia? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros no actuamos de la misma forma? Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro interior que nosotros sabemos que hemos hecho delante de Dios y no ha sido de su agrado. Le hemos pecado, hemos fallado, pero ¿qué pasa? Sentenciamos a otro. Mira a esa persona, mira lo que está haciendo. Esa persona no es digna ni siquiera de que esté allá al frente.
¿cierto? Mira aquel joven, mira, y comenzamos a señalar y a mirar las fallas y los errores que otras personas cometen. Pero Dios te está diciendo a ti y a mí que nosotros somos los que necesitamos arrepentimiento. No es mirar a otro, como dijo Jesús en Mateo, el capítulo 7, que Jesús le dijo: antes de mirar la paja de tu hermano, saca la viga de tu ojo. O sea, no es lo contrario, no saques tu pajita para que le saques la viga al otro, no, saca tu viga para que le saques la pajita chiquitica que tiene tu hermano. Pero es necesario que yo saque mi viga, ¿cierto? Y Jesús en esta mañana está hablándonos a los que creemos que somos la perfección aquí en la tierra, que no fallamos, que no pecamos, pero que sí estamos dispuestos a juzgar la falla y el error de otro. Jesús nos está diciendo hoy que es necesario que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Yo no sé porque y ninguno de nosotros puede decir: es que yo no he pecado, hermano. Todos los días. Esto es algo diario. Esto no es algo de que en esta semana quedé invicto. Ya ahí está diciendo la primera mentira. Ya ahí está pecando. Fallamos. Siempre estamos fallando. Pero Dios hoy nos está diciendo a nosotros que es necesario que uno pueda llegar al arrepentimiento. Y aún hay cosas que quizás muchos de nosotros ha tenido allí en oculto y no ha querido ni siquiera confrontarlo con Dios. Quizás por vergüenza, quizás por pena, quizás porque siente que usted no ha hecho nada malo. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo que es necesario que podamos llegar delante de Él con un corazón arrepentido. Amén. Y estamos hablando que la persona, por ejemplo, la mujer samaritana, yo creo y estoy convencida que esa mujer dejó al marido que tenía, porque sabía que no era el de ella, ¿cierto? Pudo haber en ella un arrepentimiento para poder haber una conversión. Pero muchos de nosotros estamos convertidos, pero ahí está nuestro pecado. Pecados que quizás a la luz no salen, pero en oculto están allí. ¿Y cuánto tiempo duró David con ese pecado oculto? Sacamos la cuenta y fue bastante, ¿cierto? Porque nació el hijo, desde que pecó y desde que Natán le habló, más de 9 meses se puede decir, por lo menos. Y en ese tiempo nosotros podemos ver en los salmos de David que David sí estuvo en angustia y todo lo demás, pero en ese tiempo David dejó de ir al altar, dejó de adorar, o dejó de, por decirlo así, de ir a la iglesia. David lo dejó de hacer. De pronto no hacía su adoración genuina porque sabía en su interior que algo estaba mal, pero como rey él tenía que hacer el sacrificio, tenía que estar allí, tenía que estar en el altar. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Nosotros pensamos que porque yo estoy viniendo a la iglesia, porque yo sigo haciendo mis cosas, porque yo pues sigo sirviendo, porque yo sigo, entonces ya como que allí como que Dios me perdonó, o como que Jesús ya ni se acuerda, o eso es una pequeñez. Saca la viga de tu ojo. Nos está diciendo el Señor en esta mañana. Porque muchas veces pensamos que no ha pasado nada, que no estamos haciendo nada malo, porque nuestra vida quizás está continuando. Quizás seguimos sirviendo, quizás seguimos estando, pero Dios en esta mañana ha hecho esa cita contigo para confrontarnos y decirnos: es necesario que te arrepientas. Es necesario que puedas de corazón pedir perdón. Y vemos en el versículo 13 que David enseguida, ¿qué le dijo a Natán? David le dijo: pequé contra Jehová.
O sea, David, Natán le dio toda esa historia, lo confrontó, le dijo: mira, eres tú que vienes a decir que vas a matar a nadie. Si tú eres, entonces que estás digno de muerte, porque fuiste tú, esa oveja, y Natán le comenzó a confrontar con su pecado. Y vemos a un David que no se justificó, que no dijo, pero es que mira, pero no. Simplemente dijo: yo he pecado contra el Señor. Y es lo que Dios quiere que podamos nosotros hacer en esta mañana. Poder decir: yo he pecado contra ti. Sin excusas, sin justificarnos, sin culpa. Simplemente con un corazón que pueda estar arrepentido y pueda confesar su pecado. Amén. Amén. Ahora quiero que nos vayamos al libro de Génesis, al capítulo 12. Y esta es también una cita divina que Dios también quiere para muchos de los que estamos en este lugar. Y dice el versículo 1: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cierto? Dios también ha consignado una cita hoy para moverte. Yo la puse la cita de movimiento o para movimiento. ¿Por qué? Porque es allí donde yo les había dicho que muchos de nosotros, quizás la historia de nuestra vida ha estado allí en pausa. Vimos que hay historias que Dios quiere escribir para aquellas personas que necesitan aceptar a Jesús en su corazón, hacer una decisión de fe. Dios quiere escribir una historia en ustedes. Dios quiere escribir una historia nueva. ¿Por qué? Porque cuando yo le decía que cambiaba de autor, es que cuando nosotros dejamos que el pecado nos gobierne, ya allí Dios no está escribiendo la historia. Allí comenzamos a escribirla nosotros, porque estamos haciendo cosas de lo que Dios no había estipulado desde un principio para nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha gobernado y el pecado es el que está actuando en nosotros cuando no hay arrepentimiento. Pero en muchos de nosotros la historia está en pausa, está allí. Que Dios quiere tomar su pluma y escribirlo, pero hay algo que lo detiene. Y ese algo o ese alguien somos nosotros. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Le está dando una orden, ¿cierto? Para que Abraham se moviera. El capítulo 11, vemos que el capítulo 11 termina diciendo que ellos se habían establecido en Ur de los Caldeos, la Taré, con toda la familia, incluyendo a Abraham. Se habían establecido en ese lugar, o sea, ya habían encontrado un lugar, dijeron: este lugar está chévere, este lugar está bueno, vamos a quedarnos aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Pero llega Dios y le dice: Abraham, yo sé que ya tú estás aquí, pero yo necesito que tú te muevas. Y yo necesito que tú cojas tu gente, cojas tu esposa, cojas lo que te pertenece y te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Los que estamos en el Pentateuco, aquí haciendo la propaganda, y que el examen comienza desde aquí, desde el capítulo 12 de la vida de Abraham, y los que estamos leyendo, estamos estudiando, podemos darnos cuenta, cuando usted comienza a leer la vida de Abraham, es como, oye, pero yo digo, caramba, pero Abraham que no se cansó. Oye, Abraham sí se movió, se vino para aquí, cogió para allá, salió para acá, regresó para Egipto, volvió para acá. ¿Y eso qué fue? Eso es un movimiento que tuvo Abraham de lugar en lugar, de lugar en lugar, pero no era porque
a él le placía, era porque era dirigido por Dios. Y Dios le dice, cuando Dios me impacta, cuando Dios lo lleva a la tierra de Canaán y le dice, mira, la tierra que estás pisando es la tierra que le voy a dar a tu descendiente. Y ahí Dios le da la profecía. Yo le decía, cuando estábamos estudiando, decíamos en la casa, oye, mira, si Dios fue el primer profeta, mira cómo Dios le profetizó, cuánto tiempo iban a durar encerrados allá en Egipto. O sea, Dios le dijo todo a Abraham, no le ocultó nada. Todo se lo dio. Y decía Juan David que mami, pero Dios le dio como un fresquito a Abraham y le dijo pero no te preocupes, que tú ni siquiera lo vas a ver. Cuando les habló de esclavitud y todo lo demás. O sea, Dios le dijo todo a Abraham. ¿Por qué? Porque encontró en él una persona dispuesta a moverse a donde Dios le decía que se moviera. Dios le decía, vamos hacia acá, llega, y fue próspero en gran manera. Y del lugar donde Abraham iba era siempre prosperado, no salía con las manos vacías. Y Abraham en los lugares donde iba también ofrecía adoración a Dios. Y era esa comunión que él tenía con Dios, solo por una decisión. Cuando Dios le dio la orden, él decidió obedecerle. Y decidió moverse sin excusa. Imagínense que Dios se le aparezca a usted y le diga, hombre, deja lo que estás haciendo, Rafa, deja lo que estás haciendo, deja tu empleo, deja tu casa, y vete a la tierra que te voy a mostrar. Yo creo que Rafa queda como que, yo como que estoy escuchando voces raras. Da miedo, ¿cierto? Es difícil que uno pueda moverse. Es difícil cuando uno ya está establecido. Es difícil moverse. Pero ¿cuántos de nosotros estamos allí estancados por no tomar una decisión, por no obedecer? Muchos estamos conformados por lo que estamos haciendo ahora y pensamos que listo, hasta allí es donde Dios me ha traído a mí. Y no es por desestimar lo que usted está haciendo, pero es para pensar, ¿será que hasta allí lo ha traído Dios? ¿Será que es hasta allí? ¿Por qué? Porque comenzamos mejor para de pronto las personas que ya tenemos familia. Entonces uno tiene las prioridades, son la casa, la comida, los hijos, entonces yo no puedo dar más, en la iglesia yo no puedo dar más, hasta aquí está bien, porque es que no tengo tiempo, porque es que yo tengo que hacer otras cosas, porque es que mírate que el trabajo y el afán que nos gobierna, ¿cierto? El afán que no nos deja a nosotros dar más. Porque yo estoy convencido que a Dios a cada uno de nosotros nos ha depositado tantas cosas. Pero ¿será que lo que Dios te ha dado es hasta allí? ¿Hasta lo que tú estás haciendo hasta ahora? ¿Será? ¿O Dios quiere algo más? Y sé que muchos de nosotros Dios nos ha hablado y Dios nos está diciendo, mira, tengo este plan contigo, quiero hacer esto contigo, pero necesito que te muevas. Pero la respuesta de nosotros es, ya yo estoy establecido aquí. Señor, ya yo, sin que lo coja con ninguno de ustedes, yo pues, soy un adorador, yo canto y yo creo que hasta allí, hasta allí. O yo soy un maestro, hasta allí. O yo soy servidor, hasta allí. Y estamos como que hasta aquí. Y nos da como que, a veces nos da, tenemos esa falsa satisfacción, por decirlo de una forma, porque estoy haciéndole algo a Dios, estoy sirviendo, estoy haciendo algo para el Señor. Pero es que Dios no quiere que hagas algo, Dios quiere que lo hagas todo para Él. Amén. Y ahí es cuando nosotros tenemos que revisar cuál realmente es nuestra orden de prioridades. ¿Qué es lo que realmente Dios te está diciendo? Dios quiere seguir escribiendo la historia en tu vida, pero está en pausa, porque hasta que tú no te decidas mover, Dios no puede continuar la historia. Dios no puede continuar la historia. Pero el temor por lo que estoy haciendo, porque es que a veces pensamos que son con mis fuerzas lo que yo he obtenido, y hermano, no es por tu fuerza, es porque a Dios le ha placido bendecirte. Y en ningún momento estoy diciendo que Rafa, ojo, en ningún momento estoy diciendo que usted tiene que dejar su empleo, que tiene que dejar, no. Usted sabe
lo que Dios le está diciendo y hacia dónde Dios lo está moviendo, porque eso es algo personal. Eso es algo entre usted y Dios. Es algo personal. Pero lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que para que eso sea cumplido es necesario que tú te muevas. Porque si no hay movimiento, no puede seguir cumpliéndose el propósito de Dios para con tu vida. Quizás muchos de los adultos que están aquí dicen, no, ya mi vida terminó. Ya yo no tengo más nada que darle al Señor. ¿Será eso cierto? ¿Será eso cierto? Mientras que uno tenga la vida, Dios siempre va a seguir o va a querer seguir escribiendo la historia en ti. Porque hasta que Él no diga ahí, fin, ya te necesito acá arriba, la historia va a seguir, va a continuar. ¿Cierto? Porque usted todavía está acá en la tierra. Todavía está acá. Yo en una de las tertulias que yo tenía con mi abuela, que ya su historia sí terminó, a mí me fascinaba hablar con ella de su vida, de lo que ella hacía. Y ella me contaba que ella siempre me decía, yo me lamento de no haber conocido a Dios cuando yo era joven. Eso era una de las cosas que ella siempre me decía, porque es que yo ahora yo no tengo fuerzas para servirle a Dios, me decía ella. Y entonces yo decía, abuela, pero ¿por qué tú no lo haces? Tú no conocías cómo era eso, cómo fue eso en tu época. Y ella me decía, no, es que nosotros íbamos a la iglesia, pero la persona que predicaba, que hablaba, pastor, ¿en qué es que? ¿En hebreo? ¿En griego? Creo que era hebreo, ¿no? Latín, yo no sé. Latín. Exacto. El latín. Si es que yo nunca entendía qué decían ellos. Nosotros nada más decíamos amén. Sí. Y yo, abuela, serio. Él cuando él comenzaba a leer, él hablaba, era en latín. Y yo no entendía, o sea, el que estaba ahí, ¿quién hablaba latín? Nadie. Entonces yo decía, yo nunca entendí, nunca supe qué decía esa persona allí, nunca supe. Y como la familia era de esa religión, ellos siguieron asistiendo, porque ella dice, es lo único que yo conocía. Yo no conocía más nada. Y mi abuela aceptó al Señor contemporáneo cuando despuesito que yo lo acepté, de que nosotros lo aceptamos. O sea que mi abuela tenía una edad ya avanzada, tenía 70 y algo ya de su edad. Pero a mí me gustaba porque ella eso no la limitó. Y ella decía, pero es que en la iglesia donde ella asistía, dice que yo ahí no sé dónde, ¿saben qué puedo servirle a Dios? Por eso es que ella se lamentaba de no haberlo aceptado joven, de no haberlo conocido joven, cuando ella tenía fuerzas. Pero esa iglesia tenía una labor social aquí en el barrio Amberes. Y ella encontró eso como como un momento, como para ella poder servirle a Dios. Y entonces ella tenía que venir los viernes como a quedarse en la labor, mientras que las personas que estaban allí, pues ese era el día de descanso. Entonces ella era la que, como quien dice, le hacía el turno a la persona que estaba allí. Y esa señora con sus piernas adoloridas, sus caderas que ya no era que le servían mucho, venía de Chile a Amberes caminando. Se iba todos sus viernes en la mañana caminando. Lo hacía con un gozo, porque es que ella sentía que ella estaba haciendo algo para Dios. Algo, ella decía, algo tengo que hacer para Dios. Y ese era su trabajo, venir todos los viernes acá. Ahí ella tenía que, encargarse de algunas cosas, pero ella lo hacía con el mayor de los gozos. Mejor dicho, eso era para ella lo mejor. Hasta que sus piernas no pudieron más, porque dejó de venir. Le tuvieron que decir, no, señora Adela, ya no venga más. Porque ya no podía, no tenía las fuerzas, su mente, todo ya no era igual. Pero a esa señora a sus casi 80 años venía a hacerlo con amor. Encontró un momento, un lugar, cómo servir al Señor.
Por eso yo le digo a los adultos que están aquí, hay siempre una oportunidad para servir al Señor. Mientras que haya una disposición en mi corazón de hacerlo, Dios va a buscar una ocasión para que yo le sirva. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan dispuesto yo puedo estar para servir a Dios? ¿O simplemente voy a seguir con excusa tras excusas para no hacerlo? Aún ahora aquí hay jóvenes que sí tienen la fuerza, ¿cierto? Que sí tienen el vigor, que sí pueden hacer algo, pero hay otras excusas que lo llenan para no hacerlo. La universidad, el colegio, no sé, siempre hay algo. Pero no seas que cuando ya tú no tengas fuerza, es que va a venir el deseo de servir a Dios. Cuando ahora Dios te está dando la oportunidad de que tú lo puedas hacer. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, hoy Dios ha consternado 3 citas para nosotros. Una cita para conversión, una cita para arrepentimiento y una cita para movimiento. Y cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, sabe a qué cita debe acudir. O simplemente va a dejar a Jesús y usted quiera continuar con su vida igual, porque igual definitivamente la decisión la va a tomar usted. Jesús simplemente está aquí. Y Él ha venido muy elegante, como Él siempre lo ha hecho, y como todo un caballero, a esperar por ti para poder escribir, reescribir o seguir escribiendo la historia en tu vida. Porque créeme que Dios, el mayor deseo es que pueda cumplir el propósito por el cual Él te ha creado en ti. Pero solamente nosotros somos los que damos el paso, la vía libre a Jesús, a que Él cumpla su propósito.